Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor secretario de Estado de Justicia. En líneas generales, sobre todo cuando usted ha empezado su intervención, pues no podemos más que manifestarle que compartimos en grandes líneas sus objetivos. Usted ha expuesto prácticamente pues, unos objetivos básicamente de cambio de paradigma, unos objetivos rompedores en justicia. Es decir, por un lado, usted ha hablado de recomponer la justicia en el Estado español, de recuperar los objetivos de eficacia, de transparencia, la colaboración entre los actores, los diferentes operadores en el mundo jurídico. Nosotros, evidentemente, compartimos esa filosofía, esa corresponsabilidad de todos los actores en el mundo judicial y jurídico. La concepción también de la justicia como un servicio público, con el objetivo de recuperar esa confianza de los ciudadanos. También nos va a encontrar con este objetivo. Y además también pues, a profundizar también en los objetivos de política social en la aportación de los más vulnerables. Estos tres objetivos definen un marco en el cual nosotros nos alegramos y sumamos en este cambio de paradigma. Sin embargo, cuando concretamos los números, cuando bajamos a la letra pequeña, pues francamente transmitirle de entrada a la decepción, porque vemos que en realidad la orientación de la política de gasto es básicamente una línea de continuidad con los anteriores gobiernos. Usted, en una expresión sincera, nos ha dicho que sí, que son los presupuestos mayores para la justicia en la historia de la democracia, pero añadido sin ser triunfalistas. Pues ciertamente no podemos ser triunfalistas porque si bien es cierto este incremento del 5% que llega pues, a estas cuotas históricas de dotación para la justicia, en realidad vemos que este incremento del 5%, ya no el 7% del ejercicio pasado, sino un incremento solo del 5%, básicamente se traduce en la creación de una nueva Dirección General de Memoria Histórica a la que nosotros celebramos su existencia y nos sumamos, y también a un incremento salarial que ya fue pactado en el año 2018 con el Gobierno anterior. Es decir, estos son los dos factores que se traducen en el incremento del 5%. Por lo tanto, básicamente vemos una línea de continuidad en el gasto. Para concretar, claro, es cierto, lo decía el anterior interviniente, si estamos en una línea de continuidad, y recordemos que el anterior Gobierno pues, se encontró hace menos de un año con 2 huelgas consecutivas de jueces, de fiscales, a la que, por cierto, se sumó la actual ministra, que era una miembro muy activa del Consejo Fiscal. ¿Cómo vamos a evitar, en esta línea de continuidad, cómo vamos a evitar una nueva convocatoria de huelga que, de hecho, creo que hoy aparece ya en los medios, incluso tienen fechas ya para la primera semana de marzo? Y en la misma línea también las reivindicaciones de los letrados y letradas de la Administración de Justicia, quienes han asumido nuevas funciones con la implantación de la nueva oficina judicial y ello no se ha traducido, al menos desde el año 2009, en ninguna mejora salarial. De manera que a ver cómo se hace frente para evitar estas confrontaciones y precisamente en la línea que usted marcaba de esa colaboración entre todos los operadores jurídicos. Existe, evidentemente, el error de la convocación de plazas, de la convocatoria de plazas de jueces y fiscales, que el anteproyecto establece una convocatoria de 100 plazas nuevas. Ya lo dijo la ministra en los medios de comunicación, lo ha insistido hoy, que en realidad es un error de transcripción, que van a ser 500 plazas, que se subsanará mediante una enmienda a la que, evidentemente, vamos a dar apoyo y, evidentemente, en la línea de avanzar, aunque todavía estamos lejos de homologar al Estado español, pero en la línea de avanzar hacia los ratios europeos de número de jueces y juezas por habitante. Por otro lado, en cuanto al plan de la calidad de la justicia, también una inversión, 127 millones para la mejora de las aplicaciones informáticas, para la mejora de la modernización tecnológica, digitalización del expediente judicial. Una vez más, insistimos, en este caso, ante usted en la necesaria transformación del sistema LexNet, la imprescindible defensa de que el sistema LexNet se desarrolle de acuerdo con los principios de separación de poderes. Es una insistencia que en su momento lo hicimos al anterior Gobierno, lo volvemos a hacer en este caso ante usted. También un necesario esfuerzo en la protección de datos para evitar aquellas fugas de datos que tuvimos con el anterior Gobierno, aquellas fugas de datos que en realidad tuvieron una gran trascendencia en cuanto al tratamiento de datos personales. Y, evidentemente, pues esto en la línea de la no injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Tenga usted presente que otra de las reivindicaciones por las cuales jueces y fiscales convocan esta huelga para la primera semana de marzo, una de sus reivindicaciones es directamente la paralización de la justicia digital hasta que se replantee su implantación.
y se solucionen los problemas informáticos. A ver cómo este plan de choque, esta gran inversión, se hace realidad y consigue pues, hacer realidad la solución de estos problemas informáticos y no nos encontramos con este parón, que es el que vemos que se reivindican desde colectivos de jueces y fiscales. Hablaba usted también con profusión respecto a las partidas de gasto social. Por ejemplo, la financiación de la justicia gratuita. Es constatable que se hizo un gran esfuerzo en el incremento de partidas de justicia gratuita. Se hizo un gran esfuerzo en el ejercicio pasado, en los presupuestos del año pasado, y vemos que ese esfuerzo, bueno, sencillamente viene a consolidarse, pero no se incrementa. La partida es exactamente la misma este ejercicio que el ejercicio pasado. Cuando usted en su intervención hablaba literalmente del empeño de mejorar la calidad del servicio, pues tal vez este empeño también debería traducirse en un incremento de estas partidas en cuanto a la justicia gratuita. Y en cuanto al Pacto de Estado contra la violencia de género, celebramos el incremento de recursos, la creación de nuevas plazas en la asistencia a la víctima, lo celebramos también las nuevas plazas también en la unidad de forenses, los nuevos recursos para los juzgados de violencia machista, lo celebramos, entendemos que es una correcta aplicación de lo comprendido en los pactos de Estado contra la violencia de género. Sin embargo, también debemos trasladar nuestra disconformidad respecto a los planes de comarcalización. Esos planes de comarcalización que de facto, que en su momento también fueron apoyados por el anterior ministro de Justicia, esos planes de comarcalización que tememos que puede acabar resultando un auténtico alejamiento físico de las sedes judiciales de muchas de las víctimas. Y estamos pensando especialmente con las víctimas, las mujeres víctimas de violencia machista en el mundo rural. Ese plan de comarcalización, ese distanciamiento en muchos kilómetros respecto a la mujer, la víctima, la mujer rural que es víctima también de esas violencias, pues en realidad también puede suponer pues una falta de atención a estas víctimas. Y más también cuando se nos habla de unificar los juzgados especializados, pues la verdad no podemos sacarnos de la cabeza el desastre de los juzgados de cláusula suelo. Esos juzgados que ya desde el primer día ya nacieron saturados y ese enorme retraso en la justicia que ha supuesto pues esa creación de juzgados especializados con cláusula suelo. Deseamos que esa comarcalización tampoco lleve a esta saturación. Y por último, también hablaba de un incremento de partidas en formación del personal de la Administración de Justicia, en formación del personal también de la carrera fiscal, sobre todo con inversiones en el Centro de Estudios Jurídicos, con incrementos de formación en nuevas tecnologías, en derecho internacional. Sin embargo, también nos interesa y creemos que cubriría un grave déficit en esta formación, que también las partidas se concretaran en la formación respecto al lenguaje inclusivo, que tan a menudo se echa a faltar en resoluciones judiciales. Tenemos fundamental la formación en lenguaje inclusivo, también la formación en derechos lingüísticos, ese derecho de opción lingüística que sigue sin ser respetado en las sedes judiciales del Estado español, también formación en derechos humanos, en memoria histórica y también en formación en sensibilidad en cuanto a la cuestión de género. Tenemos también otras observaciones en cuanto a memoria histórica, pero bueno, vamos a dejar para la siguiente intervención. Estaba agotando también su tiempo, señor Moya. Muchas gracias. A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor